En el capítulo de hoy descubriremos el diseño estructural de dos maravillas arquitectónicas, el Estadio Wanda Metropolitano y el Puente de San Francisco. Sumérgete en el mundo del deporte y la ingeniería mientras descubrimos los desafíos y logros detrás de estas impresionantes estructuras. Desde el diseño futurista y la innovación tecnológica del estadio que alberga al Atlético de Madrid hasta la majestuosidad del icónico puente que conecta la ciudad de San Francisco. Te adentrarás en los secretos de su construcción, desde el uso de materiales vanguardistas hasta las técnicas de ingeniería más avanzadas. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Enrique Goberna, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y director ejecutivo de SBP, Slide Bergman Partner. Un placer tenerlo con nosotros a Enrique. Buenas tardes. Un placer para mí también. Gracias. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de dos estructuras bastante diferentes, pero que hemos intentado englobar en un gran bloque que vamos a llamar las estructuras ligeras. Vamos a empezar. ¿Qué son las estructuras ligeras? Las estructuras ligeras son aquellas estructuras que pesan muy poco en comparación con la carga que son capaces de resistir. Entonces, ¿cómo se consigue esa ligereza y esa eficiencia estructural? Pues se puede conseguir gracias al material. Por ejemplo, se puede usar materiales muy ligeros, tipo el hormigón infraligero. Son hormigones que pesan poquísimo, ¿no? Como 800 kilos metro cúbico. Un hormigón normal pesa 2.400 kilos metro cúbico y tiene resistencias muy, muy dignas de hasta 13 megapascales. Son hormigones que tienen aire ocluido, además de que tienen un árido muy ligero, tienen aire ocluido y eso hace que sea una estructura no solo muy ligera y resistente, sino también con cualidades aislantes muy buenas, ¿no? Y bueno, si eso también existen materiales ligeros muy resistentes como la fibra de carbono, que resisten muchísimo, tienen una resistencia a la fatiga impresionante y son muy adecuados por ejemplo, se está empezando a usar en puentes que tienen cargas de fatiga importantes, como puentes de ferrocarril. Entonces, una vía es la vía del material, otra es la vía de las estructuras que trabajan por la forma, es decir, son aquellas estructuras que tienen elementos que resisten sin necesidad de acudir a mecanismos de flexión, solo mecanismos de axil, ya sea de tracción o de compresión. Por ejemplo, los arcos o, por ejemplo, los puentes colgantes, las catenarias de los puentes colgantes. Son elementos que resisten gracias a la forma de catenaria, la forma parabólica en general
que tienen, ¿no? Ese concepto lo desarrolló Gaudí mucho, ¿no? Y luego tenemos lo que llamamos las estructuras tensadas. Son estructuras que tienen elementos que están dispuestos de una manera, bueno, pues con cierta lógica estructural, pero que además tienen un estado de tensión previo. Es decir, bajo su estado de cargas permanentes, tienen un estado de tensión previo que hace que sean capaces, estas estructuras, de soportar cargas externas solo con mecanismos de tracción y compresión, ¿vale? Y en general son estructuras formadas por cables, por elementos lineales tipo cable, o con elementos laminares, como pueden ser las membranas, los textiles, ¿no? Y la combinación de ambas es lo que nos da, en general, estructuras tensadas que nos permiten cubrir grandes superficies, ¿no? Y más adelante, si quieres, pues podemos hablar de algún ejemplo de estos. Ajá. Ya lo has comentado un poco, pero ¿cómo se consigue una estructura ligera y tensada? Bueno, básicamente la clave es que esté pretensada. Sus elementos, los elementos que la componen, tienen un preacortamiento impuesto previo que hace que el conjunto, cuando está ensamblado, esté tenso, ¿no? Y así es como se consigue que el conjunto pues pueda absorber, pueda resistir cargas exteriores. Normalmente las estructuras tensadas son estructuras muy ligeras, son adecuadas para cubrir grandes espacios y bueno, pues, pero tienen alguna pega. La primera es dar ese estado de tensión, porque quiere decir que en su situación permanente, sin la acción de ninguna carga, ellas ya tienen un estado de tensión previo, ¿no? Pero también estas estructuras suelen ser bastante deformables, porque como está formada por elementos que tienen tan poca rigidez, pues en general son bastante deformables, ¿no? Pese a que el pretensado les ayuda a absorber cargas, ya te digo, son deformables, entonces hace que no sean siempre, como son flexibles, pues su funcionalidad pues está acotada. No pueden pasar por ahí cargas de vehículos, por ejemplo. Se hace muy adecuada sobre todo para cubiertas. Y si yo voy por la calle, ¿cómo identifico? Digo, esta es una estructura ligera y tensada. Pues sobre todo porque vas a ver que tiene elementos lineales muy esbeltos, tipo cables, y que tienen membranas, ¿no? Estas lonas que nos permiten, que entrecruzadas entre esos cables nos permiten generar una zona cubierta bastante amplia, ¿no? Esto parece que es una cosa bastante novedosa, pero en realidad es bastante antigua. Los romanos, para cubrir los coliseos, ya usaban lo que llamaban el velarium, que no es más que pues bueno, cuerdas dispuestas radialmente, y le ponían un toldo encima. Eso lo hacían solo para el día del evento, y su principal función era la de dar sombra. Nosotros hoy en día lo que hacemos es usar cubiertas de este tipo, pero no con ese carácter tan efímero, sino más carácter permanente, ¿no? Para que duren muchos años. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Aquí en España, si nos centramos en España... Bueno, hay ejemplos en muchísimos. Esto es bastante popular, ¿eh? Sí. Yo, por decirte algún ejemplo así que llame la atención, por ejemplo, mi empresa SBP usó por primera vez el concepto, la primera cubierta usando el concepto de rueda de bicicleta, se usó para cubrir la Plaza de Toros de Zaragoza, allá por finales de los 80. Pero, por ejemplo, la hemos usado con éxito para cubrir el Estadio de la Cartuja o el Estadio Wanda Metropolitano, el del Atlético de Madrid. Has hablado de un concepto de rueda de bicicleta que ahora vamos a centrarnos ahí. Una de las estructuras de las que quiero hablar contigo, porque habéis participado en su diseño estructural, es el Wanda Metropolitano.
vamos a hablar un poquito sobre esa estructura y sobre el concepto que has hablado antes del tema de rueda de bicicleta. Bueno, ¿cuál es la principal característica estructural del Wanda Metropolitano? Lo vemos por fuera, es súper modernista, es súper bonito, yo he podido entrar dentro también. ¿Cómo podríamos hacer un pequeño resumen de lo que es, bueno, pues un poco estructuralmente el Wanda Metropolitano? Pues efectivamente el Wanda, y así como el Wanda, multitud de cubiertas que hay por todo el mundo, siguen el concepto de rueda de bicicleta, que no es más que, bueno, pues la rueda que conocemos todos, la rueda de radios, pero puesta en horizontal. La rueda de radios es una estructura súper inteligente porque y lo es sobre todo gracias a que tiene los radios pretensados, ¿no? Ese concepto de estructura tensada de la que he insistido antes, ¿no? Entonces, en una cubierta tipo la del Wanda, pero ya te digo, la de la Cartuja o otros tantos, lo que hay es una llanta, que es lo que llamamos el anillo de compresión, unos elementos radiales, que son los que generalmente está formada por cables. A veces se combinan, pueden ser cables, puede estar formada por también elementos tipo viga, pero esos elementos están fundamentalmente trabajando a tensión porque están tensados. Y luego lo que es el buje de la bicicleta en cubiertas en realidad es lo que es el anillo de tensión. Es decir, como que el buje se abre concéntricamente hacia afuera con respecto al centro del campo, abriendo un óculo. ¿De acuerdo? Y ese borde interior de la cubierta es lo que llamamos el anillo de tensión y es el equivalente al buje de la bicicleta. Y es un sistema muy flexible y que admite las cargas exteriores, lo que son cargas de viento o cargas de nieve, pues las aguanta perfectamente. Has hablado antes de un tema que aquí la clave es ese pretensado, ¿no? Claro, si uno piensa en, bueno, yo ahora mismo tengo un boli en la mano, el pretensado, bueno, pues hacerlo con algo pequeño es relativamente fácil, pero claro, esos radios, ¿no? En el Wanda son muy grandes. ¿En qué dimensiones? Para hacernos una idea más o menos, ¿cuánto puede tener de longitud? Pues, a ver, un típico voladizo, típico voladizo de cubierta, normalmente está en torno entre los 40 y los 70 metros. Entonces eso se materializa con cables. Y has dado en un punto muy importante, y es cómo se hace ese pretensado. Pues no es más que darle un preacortamiento al cable, a todos los cables, que son los cables radiales y el anillo de tensión. Y al anillo de compresión un alargamiento, ¿vale? Piensa que cuando el sistema esté ensamblado, lo he forzado, y podemos luego, ahora te cuento cómo se fuerza el sistema para que quede ensamblado, el anillo de compresión se va a comprimir, por lo tanto se va a encoger, por eso hay que prealargarlo, y los cables se van a tensar, se van a alargar, ¿vale? Por eso hay que preacortarlos. Entonces, el conjunto al final es un conjunto, como digo, tenso y estable. ¿Cómo se ensambla eso? Pues no es fácil, porque normalmente lo que se hace es se construye primero el anillo de compresión, ¿vale? Y los cables radiales y el anillo de tensión, normalmente lo que se hace es se posan en situación relajada con la longitud correcta sobre el graderío. Hay que proteger el graderío con unas maderas y tal. Entonces, desde el anillo de compresión lanzamos con unos cables provisionales de tipo torones, cogemos el terminal más exterior de los cables radiales y tiramos de ellos con gatos. Y eso tiene que ser con gatos de manera sincronizada, ¿vale? Entonces, normalmente si una cubierta de estas tiene de 40 ejes, pues hay que usar 40 gatos sincronizados a la vez de los que tiramos, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué sincronizados? Pues para que el anillo de compresión, que es un elemento generalmente muy flexible, no se distorsione durante la maniobra. Entonces, es una operación muy controlada, y cuando soy capaz de enhebrar el bulón del terminal del cable en la orejeta preparada ya a priori en el anillo de compresión, entonces ya puedo soltar los gatos.
¿vale? Y luego, una vez tengo los cables, puedo entrelazar entre ellos las membranas. Las membranas no son más que telas que también están preacortadas, ¿vale? Son un pelín más pequeñas que el panel que se supone que van a cubrir. ¿Por qué? Porque las voy a estirar, ¿vale? Y al final, pues, todo está tenso. Siempre hay elementos de compresión, como el anillo de compresión, y algún puntal de desvío que siempre tiene que haber, sobre todo en la parte interior. Pero en general son elementos en tracción. Esto me lleva a una peculiaridad que tienen las estructuras tensadas, y es que cuando actúan las cargas de viento, lógicamente algunos cables van a tender a comprimirse. Pero como están pretensados, esa compresión se traduce en una reducción de su tensión, ¿vale? Esto nos lleva a una paradoja que no siempre es intuitiva, y es que los cables, siempre nos han explicado que los cables no pueden resistir compresiones, pero eso no es cierto. Los cables pueden resistir compresiones siempre y cuando estén pretensados. Claro. Cuando se diseñan estos radios, estos cables que hacen de equilibrio entre el anillo de compresión y el anillo de tensión o tracción, claro, yo aquí se me ocurre en el diseño estructural que estáis haciendo, ¿tenéis en cuenta que se pueda romper un cable, por ejemplo? ¿Hay un criterio de redundancia de cables para prever esa posible rotura, que el resto de cables absorban esa carga que estaba llevando? Sí, eso se tiene que analizar. ¿Qué pasa si se rompe un cable? Normalmente estas estructuras no es que no sean redundantes, es que, ¿cómo decirte? Normalmente una estructura isostática, tipo una cercha, una celosía, si le quitas un elemento, en teoría no hay equilibrio y colapsa, ¿no? No es una estructura redundante. Las cubiertas de este tipo no son isostáticas, son mecanismos. Lo que pasa es que están en equilibrio porque están tensos. Claro. Entonces, cuando un cable falla, normalmente jugamos con coeficientes de seguridad, no pasa nunca. Además, los cables son elementos manufacturados muy controlados, porque hay experiencia en fabricación de cables enorme. Entonces, a nosotros no se nos ha dado el caso nunca, pero alguna vez sí que nos han pedido que comprobáramos qué pasaba si se rompe algún cable. Si se rompe algún cable radial, pues eso es un caso que se analiza y habitualmente la consecuencia no es muy grave. ¿Por qué? O sea, desde luego la estructura se deformará mucho, pero no conlleva un colapso, porque no hay elementos rígidos sobre la misma. Lo único que puede pasar es que, te lleves un susto, pero en general no conlleva un colapso progresivo, sino, desde luego, grandes deformaciones. No obstante, cuando se rompe un cable es un latigazo muy fuerte y el anillo de compresión, por ejemplo, que es un elemento viga en compresión, obtiene, desde luego, flexiones puntuales parásitas que hay que controlar, ¿vale? El anillo de tensión, por ejemplo, es redundante en el sentido de que normalmente está formado por muchos cables. Suelen ser paquetes de 8, 10 cables, cables gordos de 120, 140 milímetros. Entonces, el evento de que todos esos cables fallen no es razonable considerar. El que fallara uno de ellos no pasa nada porque, como es un paquete en general bastante redundante, con bastantes elementos, pues que falle uno en general no pasa nada. Entonces, es un evento que desde luego hay que analizar. ¿Qué ventajas ofrece este tipo de cubiertas frente a una convencional, una tipo voladizo? ¿Por qué queremos poner este tipo de cubiertas? Bueno, estas cubiertas sobre todo se usan para cubrir grandes luces. Cuando se pretenden cubrir ese tipo de luces que he hablado antes, de 40, 70 metros, con celosías o con estructuras convencionales, normalmente nos van a aparecer estructuras muy masivas, muy pesadas y por lo tanto con mucho gasto de material y antieconómicas y difíciles de construir. Esas estructuras tan grandes no son manejables, necesitan apeos sobre el terreno de juego, sobre el graderío. Eso no es fácil de gestionar, ¿no? Entonces,
Cuando los voladizos son grandes, normalmente quieres cubrir tu graderío, ¿no? Estas estructuras pues, son ideales porque consumen muy poco material y son muy ligeras y por lo tanto relativamente económicas, ¿no? Para la superficie que tienen. Estas cubiertas fácil en general tienen 40.000 metros cuadrados. Y luego esa cubierta tiene que ir montada sobre lo que conocemos como el graderío, ¿no? ¿Cómo se diseña ese graderío? ¿En todos los estadios es igual? ¿Suelen tener...? Bueno, sí, en general hay varias estrategias. Lo más normal es que la cubierta no esté vinculada al graderío, ¿vale? A este tipo de cubiertas les gusta o funcionan bien cuando son flexibles. Cuando hay cargas de viento se mueven, o sea, para el evento de 50 años el anillo de tensión lo mismo se mueve 1 metro hacia abajo. Entonces es bueno que sean flexibles, que no estén restringidas. Entonces normalmente lo que llamamos el bowl, la caja del estadio, solo es soporte vertical de la cubierta y el graderío pues no se entera apenas, esa es la verdad. Incluso muchas veces hacemos que la cubierta apoye en una estructura externa a la del graderío, ¿vale? Porque así esa diferencia, así es muy fácil diferenciar los mecanismos estructurales y es mucho más predecible la estructura. Entonces, el graderío es de hormigón, la estructura es de acero, la estructura de acero se mueve mucho, el hormigón es muy rígido, no se mueve nada. Entonces, es conveniente, aunque no es imposible, pero es conveniente que sean estructuras independientes. Y, como digo, no es imposible, se puede gestionar también el que estén vinculadas. Y luego, ¿qué tipo de cargas se tienen en cuenta? Entiendo que debe ser el peso propio, ¿no? Las cargas ambientales. ¿Cómo, cuando lo diseñáis, ante qué tipo de cargas lo sometéis el modelo? Bueno, a las que dicen los códigos que hay que someterlas, la carga más importante es la del viento. En general, normalmente. En sitios, por ejemplo, donde nieva mucho, pues también es la nieve, ¿no? La carga de viento tiene un impacto fundamental en el diseño. Y de hecho, como este tipo de estructuras, su geometría no está recogida en los códigos, pues es muy conveniente, te diría que casi obligatorio, el hacer un análisis de túnel de viento. Si aplicáramos el eurocódigo, por ejemplo, para obtener las cargas de viento, obtendríamos cargas tan enormes o tan del lado de la seguridad que obtendríamos estructuras antieconómicas. Lo que sí que se demuestra es que con un estudio de viento se conoce mucho mejor lo que es el mapa de presiones y succiones en la cubierta y se puede diseñar acorde a eso. Entonces, normalmente lo que se hacen son modelos a escala que se llevan al túnel de viento, allí se leen, se somete a viento, se leen con unas células que tienen, se leen las presiones y las succiones y al final el especialista de viento te da el espectro de cargas que tienes que considerar en tu diseño. Y eso conlleva, aunque es una inversión, porque todo eso cuesta dinero, pero conlleva a un diseño mucho más óptimo. Y luego la carga de nieve es importante. De hecho, en el Wanda, ya que lo has mencionado, en el Wanda hubo un evento muy extremo que puso la estructura un poco al límite, que fue lo de Filomena. La Filomena, sí. Claro, esa nevada fue desproporcionada y claro, la cubierta estuvo sometida durante una semana por lo menos a cargas de nieve contempladas ya en los estudios, pero cargas de nieve importantes que no dejan de ser unas sorpresas. Sí. Pero bueno, la estructura se comportó. Casi nos preocupaba más
Claro, enseguida nos preocupamos de retirar la nieve rápido de ahí, Claro. pero lo que nos preocupaba sobre todo es que la nieve que lloviera y que la nieve se empapara y pesara todavía más y que eso fuera... Sí. se llegaran a eventos muy, muy extremos, ¿no? Pero bueno, se comportó todo bien. ¿Cuáles son, aunque esto es el presente, pero bueno, qué tendencias actuales hay en el diseño y construcción de este tipo de estructuras en futuros estadios y eso? ¿Se va a seguir, tú crees? Evidentemente esto es jugar a las suposiciones, pero bueno, ¿crees que se va a seguir utilizando este tipo de diseño? ¿Crees que aporta muchas ventajas, no? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, hoy quizá la innovación a lo mejor está más en el tipo de materiales que podemos usar. Pues ya te digo, los cables de fibra de carbono, que bueno, tienen características resistentes muy buenas, pero los materiales que se usan hoy, el cable y lo que es el textil, son materiales perfectamente contrastados y yo creo que se van a seguir usando durante mucho tiempo, ¿vale? Hoy por hoy, el diseño de cubiertas ha evolucionado en el sentido de que hoy por hoy los estadios quieren ofrecer muchas oportunidades al usuario, no solo la de ver partidos o eventos deportivos, sino también de que el estadio sirva para albergar otro tipo de acontecimientos, ¿no? Tipo conciertos y cosas de estas. Entonces, es un campo, el de las cubiertas de los recintos deportivos, que está evolucionando mucho y se demanda mucho. Hoy por hoy casi todos los estadios quieren una cubierta y si puede ser que cubra todo, como por ejemplo la del Real Madrid, con cubierta retráctil, para que se puedan albergar ahí eventos bajo cualquier circunstancia meteorológica, por ejemplo. También los estadios pues los clientes ya quieren que la cubierta sea parte de la experiencia en la visita del estadio. Entonces, ya cuando se hacen tours alrededor del estadio, pues también se hace un tour por la cubierta. Incluso ya hay estadios que tienen cubiertas con restaurantes encima o que ofrecen experiencias de tipo, no solo paseos, sino también puenting, ¿no? Cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, la cubierta se está convirtiendo en un elemento más en la explotación del recinto deportivo. Y eso hace que este vaya a ser un mundo que está en constante evolución, ¿vale? Y quizás son esos retos los que hoy por hoy estamos manejando y se van a usar en las cubiertas del presente y del futuro. Y volviendo al tema de las estructuras ligeras y dejando ya un poco de lado el tema de los estadios y eso, ¿dónde podemos volver a encontrar esos conceptos de lo que se habla de estructuras ligeras aplicados a puentes y pasarelas, por ejemplo? ¿Se puede aplicar esos conceptos? Sí, totalmente. Se pueden obtener estructuras ligeras, o el concepto de estructuras ligeras se puede aplicar a puentes. Son multitud, hay muchos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos, el más típico sobre todo es el puente catenaria, o el puente de las bandas tesas, o por ejemplo, los puentes atirantados, los puentes colgantes, son estructuras en las que imperan elementos pretensados, ¿no? O las cerchas tipo Fink. Ya te digo, esto es totalmente y completamente extrapolable y aplicable. Y, como te digo, las estructuras tensas, ligeras, tienen estas características de que, como tienen elementos tan esbeltos, pues son altamente deformables. Entonces, no se puede usar para un puente de ferrocarril. Claro. Se necesita mucha rigidez. Normalmente, cuando tienes un ferrocarril, pues ya tienes que combinar no solo mecanismos de estructura ligera, sino también otros mecanismos, y al final tienes estructuras que son pues híbridas, que combinan tipologías estructurales.
Si nos centramos un poco en los puentes colgantes, ¿cómo podríamos definir lo que es un puente colgante? Pues un puente colgante en realidad es un puente bastante sencillo, ¿no? Un puente colgante, o sea, existe desde el principio de los tiempos la manera que tenían los primitivos de cruzar un cortado, pues al principio supongo que sería pues poner un tronco lo suficientemente largo para salvar ese cortado, ¿no? Uh-huh. Ese barranco. Sí. Pero la otra intuitiva más general, pues probablemente fuera lanzar una liana, ¿no? Entre un extremo y el otro, y con eso empezar a cruzar el puente. Entonces, pues bueno, eso es muy rudimentario, pero eso ya es un puente colgante. Los puentes colgantes modernos, bueno, existen desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, consisten en tener un par de pilonos sobre los que se tiende un cable principal o catenaria. De este cable principal o catenaria se cuelgan unas péndolas que son el soporte del tablero. Y es muy importante, como esa catenaria tiene unas fuerzas de tracción importantes, pues otra parte fundamental del puente son los macizos de anclaje. Esos cables se tienen que anclar fuertemente. Normalmente los puentes que usan este tipo de mecanismos demandan mucha energía, mucho material en las cimentaciones, porque estos cables son muy esbeltos, pero desarrollan fuerzas muy fuertes y todo eso hay que anclarlo en terreno. Bueno, hay muchos tipos de puentes, ya nos habla un poco. Si pudiéramos hacer una diferencia entre los puentes atirantados y los puentes colgantes, ¿cuál sería una diferencia? Porque, bueno, la gente lo puede ver, ¿no? Y dice, bueno, al final no deja de estar soportado, ¿no? Por unos cables. Yo creo que la diferencia es cómo están esos cables, ¿no? Efectivamente. Un puente atirantado, el puente atirantado no es más que tener el tablero consiste en una viga que está suspendida en unos cables que de alguna manera irradian hacia un punto en un mástil, en un pilón, ¿vale? Y lo que se pretende es es que las cargas que actúan, la carga permanente, o es que esos cables tengan una carga tal que la viga, el tablero, esté suspendido como si fuera una viga múltiplemente apoyada, gracias a los tirantes inclinados. Entonces, sobre todo es ese concepto, ¿no? Cables inclinados hacia un mástil. El puente colgante es diferente. Tenemos un tablero que tiene péndolas, por lo general suelen ser verticales, que van hacia una catenaria. Y de la catenaria, del gran cable principal, de ahí vamos a un mástil. He hablado del atirantado de un mástil porque estoy pensando en un puente atirantado, pues eso, de un solo mástil, pero también los hay de dos mástiles. Igual que puentes colgantes, hay de un mástil y los hay de dos mástiles, ¿no? Por ejemplo, en Elche hay un puente colgante asimétrico de un solo mástil para cruzar el río Vinalopó. ¿Vale? El típico puente colgante que se nos viene a la cabeza es el de San Francisco, ¿no? Es probablemente el puente más fotografiado del mundo, que es la Torre Eiffel de los puentes. Pues ese sí está formado por dos pilonos imponentes y luego el cable principal posado sobre ellos. Básicamente la misión de la catenaria, ¿no? Ese cable es el de soportar el tablero, ¿no? Y hay dos catenarias, ¿no? Entonces la pregunta es un poco cuando se dimensiona eso, cada uno de los cables se lleva la mitad de la carga, por así decirlo. Efectivamente. Vale. Normalmente, la historia de los puentes colgantes es apasionante, porque estamos hablando de que estos puentes son adecuados para salvar grandes luces, ¿vale? Y donde adquieren un desarrollo importante y donde se empiezan a aplicar los cables
pues sobre todo es en América, ¿no? Hay puentes colgantes cuando existía el hierro forjado, se hacían los puentes colgantes ahí en Reino Unido con cadenas a base de planchas de hierro forjado, ¿vale? Y lo que pasa que en América pues se empezaron a desarrollar pues la tecnología del alambre, ¿vale? Y entonces pues se empezaron a cubrir luces impresionantes, ¿no? Por ejemplo, el puente más conocido probablemente es el puente de Brooklyn, en Nueva York, que bueno, para aquel entonces, cuando se hizo, allá por finales del siglo XIX, se consiguió una luz de casi 500 metros, 486 metros, si no recuerdo mal. La historia de la construcción del puente de Brooklyn es impresionante, es un puente realmente un hito y sobre todo los que lo construyeron fueron pioneros. Que por cierto, como anécdota te diré que el puente de Brooklyn es el puente construido por el padre, continuado por el hijo y finalizado por la nuera. Porque Roebling, que fue el que empezó a desarrollar ese puente, que lo concibió y empezó la construcción, murió relativamente temprano porque tuvo un accidente laboral. Quiero recordar que una barcaza le aprisionó un pie o una pierna y al final pues acabó muriendo por eso. Luego el hijo continuó la labor, pero el hijo tuvo problemas porque para hacer las cimentaciones había que hacerla en cajones de aire comprimido, ¿vale? Porque tú estás construyendo la cimentación debajo del agua. Claro, es llevar trabajadores al lecho del río. Esa era una pregunta, porque claro, uno cuando ve eso dice, vale, el pilono está, pero claro, eso está anclado al fondo marino. Claro, entonces ahí en Brooklyn había que excavar, había que alcanzar la roca madre, había que ponerlo plano, entonces había que usar explosivos. Entonces dentro del cajón no solo estabas trabajando a presión, solo por hacerte una idea, por cada 10 metros que estás bajo el agua tienes que aumentar la presión una atmósfera. Sí. Entonces, imaginaros ahora mismo la profundidad, pero fácil estaban ahí, yo que sé, a 3 o 4 atmósferas, ¿no? Sí. No sé decirte, ¿no? Pero estás trabajando a presión y encima con explosivos para preparar la cimentación. O sea, las condiciones eran paupérrimas. Moriría un montón de gente, estoy seguro. Claro. Y uno de los problemas que tenían los trabajadores que trabajaban a tanta presión es que no podían salir a la presión atmosférica de golpe y porrazo, porque si no te da la enfermedad esta del buzo y vamos, te mueres. Sí. O te mueres o te quedas de alguna manera lisiado o con algún problema, como le pasó al hijo de Roebling, que al final tuvo que dirigir las obras desde un apartamento en no sé dónde con un catalejo, dándole las órdenes a su mujer, que al final es la que las trasladaba a la obra. Y bueno, al final la mujer le adquirieron tal respeto que bueno, fue considerada una de las constructoras. Y de hecho fue junto con las autoridades la que el día de la inauguración cruzó con todos los honores, junto con el presidente o el alcalde, el puente, ¿no? Con todos los honores. Qué bueno. De todas maneras, creo que me he ido un poco por las ramas. Porque ¿cuál era? Básicamente es, me viene muy bien que hayas hablado de las cimentaciones porque era una de las preguntas que quería hacerte un poco, sin entrar mucho en detalle, porque evidentemente esto se puede ir mucho, pero bueno, básicamente era, pues eso, ya hacer una cimentación en tierra, pues ya lleva su complicación. Y claro, pues hacerlo eso bajo condiciones de agua, por así decirlo, pues evidentemente lo complica todo, claro. Sí. Y ya recuerdo que me decías, ¿no? Hay 2 catenarias, ¿no? Y cada una lleva la mitad de peso. Efectivamente, claro. El tablero está suspendido simétricamente por cada una de las catenarias. Y claro, me ha venido Roebling y Brooklyn porque Roebling usó el concepto de viga de rigidez, es decir, tener 2 paños laterales formando el cajón para que el tablero fuera un conjunto rígido, ¿vale? Entonces, su peso está
las catenarias soportan el peso de un tablero que es muy rígido al menos en sus laterales, ¿no? Que es la viga o la celosía de rigidez. Eso con los años fue cambiando. Normalmente hay, hoy por hoy, hay como dos tipos de puentes colgantes, ¿no? Lo que es la versión, o digamos, los tipos americanos, que son con grandes celosías bien rígidas, y luego está el tipo europeo, que lo que usa son tableros muy esbeltos, en cajón, porque la rigidez a torsión es muy importante en un puente colgante para evitar problemas con el viento. Entonces tienes que tener un conjunto rígido, el tablero tiene que ser un conjunto rígido, ya sea a base de cercha, de bidimensional, ¿no? De cajón de torsión, Sí. Espera un momento. Sí, no te preocupes. O con cables o con un cajón de torsión más esbelto, ¿no? Y los puentes europeos suelen ser de ese tipo. Y como digo, estos puentes son adecuados cuando hay que cubrir grandes luces. Sobre todo estamos hablando de los estuarios de los grandes ríos, estamos hablando de conectar islas o de cruzar estrechos, ¿vale? Y con eso se obtienen puentes gigantescos. Hoy por hoy son los récords del mundo en puentes, ¿no? Hasta hace no mucho el puente más grande del mundo era el Akashi Kaikyo, que era un puente con cerca de 2 kilómetros de luz, 1990 kilómetros de luz, y eso ha sido superado hoy con el puente de Chanakale, que es un puente, ahora la luz no recuerdo, pero creo que está en torno de los 2 kilómetros de luz, y eso está en el estrecho de los Dardanelos, allí por Turquía. Para ir al Mar Negro tienes que pasar por ahí, y son puentes enormes, son tan grandes que para diseñarlos hay que tener en cuenta la curvatura de la Tierra, porque los pilonos no puedes considerar que son paralelos y verticales, Claro. porque eso te va a conllevar a un error en el cálculo de la longitud de la catenaria principal. Claro. Entonces tienes que tener en cuenta la longitud, la curvatura de la Tierra, para ver a qué distancia real está la clave de los pilones, ¿no? Que es donde van a descansar en unas sillas de montar las catenarias principales. Entonces es otra historia. Es otra historia, sí, joder. Una de los comentarios que has hecho, o sea, uno cuando le hablan de túnel de viento siempre piensan en Fórmula 1, ¿no? Lo típico, pero este tipo de puentes, claro, son muy sensibles también, que era la siguiente pregunta: ¿qué tipo de cargas, evidentemente, tiene que hacer frente al tipo de carga que vaya a tener, pues en este caso los coches y eso? Y una de las cargas que yo creo que nos están escuchando, pues seguramente lo hayan visto, es el tema, el accidente del puente este de Tacoma, ¿no? Las cargas de viento son muy sensibles, este tipo de estructuras, y también se llevan al túnel de viento. Totalmente. El tema es que los puentes colgantes se popularizaron mucho porque se dieron cuenta de que se podían cubrir grandes luces con muy poco material. Entonces eran puentes relativamente baratos, ¿no? Y llegó un momento en el que eso se exageró demasiado, porque ya te digo, a veces los tableros eran de madera, eran maderos, y no eran muy rígidos, ¿vale? Y con el puente de Tacoma lo que pasó es que, no sé por qué causa realmente, pero el tablero pues se llegó a menospreciar la importancia que tenía la rigidez, porque el puente a lo mejor resistía con los números en la mano, pero se despreciaron los efectos aerodinámicos que pudieran existir. El principal problema es que era un puente muy esbelto, formado por 2 vías laterales. Entonces cuando sopla el viento, con un viento moderado, pues el tablero empieza a flamear, a moverse, y entonces pues eso conllevó finalmente al desastre, ¿no? Y
eso está en YouTube, lo podéis ver, es una rotura, bueno, pues ya te digo, catastrófica, y a partir de ahí se empezaron a rigidizar los tableros. De hecho, el puente de Brooklyn, perdón, el puente de San Francisco, el tablero se rigidizó. Se hicieron normalmente la rigidez a torsión o la frecuencia propia de torsión tiene que ser mayor de 2 veces de la frecuencia de flexión. ¿Vale? Es un criterio. Entonces en aquel tiempo empezaron a hacer números, porque todo esto se empezó a estudiar y se dieron cuenta que muchos puentes no cumplían. Y entonces es cuando se rigidizó San Francisco y se rigidizaron otros tantos puentes. Y luego un elemento que también es fundamental, yo creo que el elemento más visual evidentemente es la catenaria, o sea, uno ve un puente colgante y lo primero que se le va a los ojos, o por lo menos yo creo que a mí por lo menos es la catenaria, no es lo más visual y tal, pero luego el tablero, que es un elemento evidentemente básico, tiene un nombre así como muy viga cajón, ¿no? Se suele llamar, o sea, si nosotros quisiéramos analizar ese tablero, se puede asumir en primera aproximación, ¿no? Como una viga, ¿no? Sí, bueno, a efectos de flexión vertical o lateral es una viga sí, con todas las palabras. Es una viga flotante o suspendida puntualmente en un elemento flexible, que es la catenaria, ¿no? Totalmente. Lo de que sea un cajón, ya te digo, es muy importante la rigidez a torsión, porque si no, puede llevar a inestabilidades frente al viento. Y por eso también lo has mencionado antes, perdona, pero lo has mencionado y no he dicho nada, lo del túnel de viento. O sea, cuando estamos hablando de estructuras tan grandes, pues lo que se hacen son modelos a escala a túnel de viento para intentar identificar si hay inestabilidades y dónde están las velocidades críticas de esas inestabilidades, es decir, a partir de qué velocidad se produce la inestabilidad. En Tacoma la velocidad no era muy grande, no fue el día del huracán, fue el día de un viento moderado, probablemente constante. Y la forma que tenía el tablero jugó un papel fundamental, porque se producían unos vórtices que se acoplaban con la frecuencia de torsión del sistema, y entonces pues eso entró en resonancia. Cuando la frecuencia de tu excitación coincide con la frecuencia del sistema, entonces es cuando puedes tener verdaderos problemas. Entonces todo eso se estudia en el túnel de viento, ¿no? Tú le has dado una forma al tablero. En general, como digo, el puente típico europeo, el Humber, el Storebelt en Dinamarca o los que hay en Noruega, pues tienen una forma aerodinámica, pero son en cajón, aerodinámica, muy, muy esbeltos en comparación con la luz. Los puentes americanos son bastante poco esbeltos en comparación con la luz. Y todo eso, pero se identifica con el túnel de viento rápidamente. Si alguna cosa a lo mejor es mejorable, se puede poner un alerón lateral para mejorar el comportamiento del tablero y identificar esas inestabilidades, ¿no? Y luego, para analizarlo, ya lo has comentado antes, pero quería enfatizar un poco en ese tema. Cuando, claro, si nosotros queremos analizar ese tablero, donde está sujetado por la catenaria, esos cables que van sujetando ese tablero, ¿se puede modelizar como un apoyo, como si fuera una viga con un apoyo fijo? ¿Eso se podría modelizar así? No. Bueno, a ver, para analizar la carga permanente o el estado permanente, sí, porque tú vas a calcular las longitudes de los cables para que cada péndola tenga la fuerza que representa el peso del tablero, del área de influencia de esa péndola. ¿Vale? Entonces, al final, tu resultado va a ser un tablero como si estuviera soportado en un punto fijo ahí donde conecta con la péndola. Pero para cargas vivas o cargas de tráfico te equivocarías mucho. Claro. Porque en realidad esa viga es una viga flotante que depende no solo de la rigidez de la péndola, pero también de lo que se deforme la catenaria. La catenaria trabaja por forma, no tiene rigidez o flexión. Entonces, cualquier carga de tipo asimétrica, o sea,
cualquier carga diferente a la de la carga permanente va a hacer cambiar la forma de la catenaria y, por lo tanto, eso se va a traducir en una deformación en el tablero y, por lo tanto, en unas flexiones. Al final, para analizar eso, lo tienes que analizar en conjunto, no se puede simplificar. Un puente colgante se puede calcular lo que es el predimensionado, se puede hacer con la mano, no con cálculos a mano, es un puente muy sencillo. La fuerza que tiene un cable cuando está sometido a una carga uniformemente distribuida es bien conocida, es L cuadrado partido 8F, siendo F lo que es la flecha de la catenaria, siendo L la luz y siendo F la fuerza distribuida por unidad de longitud de tablero. Cuando la catenaria tiene forma parabólica, cuando la carga es uniformemente distribuida por longitud de abscisa, es decir, la del tablero de un puente colgante. Se aproxima muy bien a una parábola. El cable sometido a su peso propio tiene forma de catenaria, que es una fórmula matemática, parecida a la parábola, pero no es la parábola. ¿Vale? Y entonces, pues, este tipo de estructuras, aunque se pueden predimensionar a mano, luego hay que meterlas en los programas, son estructuras muy flexibles, hay que encender el módulo o procesar la estructura con el módulo de grandes deformaciones, grandes desplazamientos, porque son estructuras en las que, como la forma cambia tanto, pues no hay linealidad. Tu estructura no es... Normalmente tú asumes que tus estructuras apenas se mueven y que, por lo tanto, la geometría es la misma siempre en las estructuras habituales. Pero en las estructuras de las que hemos hablado hoy, las estructuras tensadas, flexibles, la rueda de bicicleta, cambian su forma. Y si cambian su forma, cambian las trayectorias de las fuerzas. Claro. Entonces, ya te digo, hay siempre que tener el módulo encendido ese de los grandes desplazamientos, que generalmente todos los programas lo tienen. Pues hemos recorrido lo que son las estructuras ligeras, lo hemos definido, hemos intentado ver sus principales características y los fundamentos matemáticos y físicos que hay detrás de ellos. Hemos visto algunos ejemplos que tenemos aquí en España y luego hemos centrado un poco el tiro en una estructura que es muy llamativa y reciente, como es el Wanda Metropolitano, extendiendo el concepto a casi cualquier estadio de cualquier ámbito deportivo y hemos iniciado o explicado ese concepto de rueda de bicicleta con el anillo de compresión y de acción. Y luego hemos intentado pues extrapolar también ese concepto de estructura ligera a puente, donde pues hemos centrado el tiro en el puente colgante de Brooklyn, en el de San Francisco, donde también hemos intentado explicar cada una de esas estructuras o conceptos que relacionan todo esto. Nada, por mi parte, solamente darte las gracias, Enrique. Creo que, a mí me ha servido muchísimo. Estoy seguro que lo que nos están escuchando también. No sé si quieres comentar algo. Bueno, no, nada. Gracias por la iniciativa. Creo que es una labor divulgativa muy importante. Creo que a la gente le va a interesar escuchar estos podcasts, seguro que aprenden algo, por supuesto esto son solo introducciones, sí. Pero que seguro que le va a ser muy útil a mucha gente. Pues así que gracias por la iniciativa y por invitarme. A ti, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.